A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, sean bienvenidos a este su informe RCR en su emisión matutina. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilixa Arcaya, en la producción de este espacio, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles, mi queridísimo César Arteaga y quien tiene el inmenso placer de trabajar para todos ustedes, Helen Machado. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales en Twitter, @RCR750, a través de nuestra página web, rcr750.com, la radio que se ve, y a través de nuestro canal en YouTube, RCR750. De inmediato comenzamos con las noticias más destacadas del momento. Estados Unidos advirtió al régimen de Nicolás Maduro que aún no ha dado pasos concretos para generar condiciones electorales que permitan el levantamiento de algunas sanciones internacionales. En el ámbito electoral no se ha visto pasos concretos, se ha visto muchas declaraciones. Hay una agenda bastante robusta. Tenemos que ver los pasos concretos, aseguró el director del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca para el hemisferio occidental, Juan González. Escuchemos. Hay señales de que se puedan levantar sanciones, algunas de ellas al gobierno de Nicolás Maduro. Los dos lados están hablando, eso es bastante importante. Han salido con declaraciones constructivas. Lo que tenemos que ver son pasos concretos. ¿Y no se han visto todavía? En el ámbito electoral no se han visto pasos concretos. Se han visto muchas declaraciones, hay una agenda bastante robusta, tenemos que ver los pasos concretos. Finalmente, Nicolás Maduro pedía incluso un diálogo con el presidente Joe Biden. ¿Eso se sigue manejando desde la Casa Blanca? Maduro tiene que hablar con su propio pueblo, no con nosotros. Hay señales de que se puedan levantar sanciones, algunas de ellas al gobierno de Nicolás Maduro. Mientras tanto, el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, hizo un llamado al régimen de Nicolás Maduro a asumir con serenidad el proceso de negociación con la plataforma unitaria liderada por Juan Guaidó. El jerga venezolano pidió menos paja y más acuerdos, como el documento preliminar alcanzado en la ronda del día 3 al 6 de septiembre. En entrevista con el medio de comunicación Monitoreamos, el representante diplomático anticipó que la Mesa Nacional de Atención Social podría abrir las puertas a que Estados Unidos concrete la donación de vacunas contra el coronavirus a Venezuela. También informó que la reactivación de vuelos entre Estados Unidos y Venezuela depende de negociación en México. Escuchemos. Mira, yo creo que todo depende de la mesa de negociación. También hay personas diciendo que vamos a abrir la embajada de nuevo en Venezuela. A mí me encantaría. Hay otros que dicen que otras cosas van a pasar. Todo depende de la mesa de diálogo, de esa negociación. Mira, no es una sanción la razón por la cual no hay vuelos directos. Es un problema burocrático de revisar los aeropuertos en Venezuela que no podemos hacer, y por esa razón he tomado la decisión de cerrar los vuelos internacionales entre los dos países. También el propio aerolínea Conviasa es sancionado. Entonces hay muchas cosas que hay que pensar. Pero mira, todo depende de la mesa de negociación, todo depende de los cambios necesarios para que Venezuela regrese a la comunidad internacional, que regrese a estar miembro o ser miembro de la comunidad de América Latina, de las Américas. Y más una vez, poner y pensar en el pueblo de Venezuela primero es lo más importante. Por su parte, el régimen de Nicolás Maduro insistió en vacunar contra el COVID-19 a los niños de 3 a 18 años para dar inicio al año escolar de manera presencial. La ONG Médicos Unidos de Venezuela exige al régimen que revelen el nombre de la vacuna que será utilizada. Cuando se plantea vacunar a estudiantes menores de 18 años, primero digan con qué vacunas se van a inmunizar y su procedencia. Son alrededor de 9 millones de estudiantes que requieren 2 dosis. Aseguran además que el plan Regreso a Clases Seguro es un fraude del Ministerio de Educación con mucha información sobre las comunas y poca sobre qué aplicarán las medidas de prevención. Mientras que este jueves se registraron 1.119 nuevos casos, todos comunitarios, 17 fallecidos por coronavirus, informó la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, en su cuenta de red social Twitter.
Según la vocera del chavismo, 3 entidades detectaron casos del virus respiratorio, siendo la ciudad de Caracas la entidad que más casos contabilizó hoy con 374, seguido de Miranda con 205, La Guaira con 129. Con el número de casos registrados este 9 de septiembre, el país contabiliza un total de 344.297 pacientes, de los cuales 11.868 casos están activos y el resto se recuperó. En otras informaciones, la policía española anunció este jueves el arresto de Hugo Carvajal, ex jefe de la inteligencia militar de Venezuela y que se había fugado de la justicia del país europeo en 2019. Carvajal llevaba desaparecido desde que un tribunal español aprobaba su extradición a Estados Unidos en noviembre de 2019. Detenido esta noche en Madrid, el Pollo Carvajal, prófugo de la justicia, informó la policía española en su cuenta en Twitter, en la que divulgó un video de la detención. Carvajal está reclamado por Estados Unidos, acusado de narcotráfico, blanqueo y colaboración con la guerrilla colombiana de la FARC. La policía no podía dar más precisiones de su detención y se limitó a decir que Carvajal vivía totalmente exclaustrado. Por su parte, el excomisionado especial de Seguridad e Inteligencia del gobierno interino de Venezuela, Iván Simonovic, aseguró que la captura de Hugo El Pollo Carvajal en Madrid, España, es un mensaje al régimen de Nicolás Maduro. Alex Saad, El Pollo Carvajal y los que faltan, todos tendrán que rendir cuentas ante el sistema de justicia de Estados Unidos, escribió en su cuenta en Twitter. Un mensaje claro a la dictadura de Nicolás Maduro, justicia sin negociaciones, agregó. Y pasando al chavismo, Nicolás Maduro sostuvo un encuentro con el representante de la ONU en el país sudamericano, Gianluca Rampolla, coordinador humanitario. La información fue publicada a través de las redes sociales de la administración de Maduro. Sostuvo una grata reunión con el coordinador residente de las Naciones Unidas en nuestro país, Gianluca Rampolla, del Tintaro. Ratificamos la voluntad de afianzar los mecanismos de cooperación con el sistema de Naciones Unidas en función de la protección social de un pueblo o de nuestro pueblo, escribió Maduro en su asueto en mensaje en su Twitter. En unas imágenes difundidas por la presencia puede observarse que en la reunión también acudieron los ministros de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, y de Comunicación, Freddy Ñáñez. Por su parte, la hermana del capitán de navío Luis de la Sota, Molly de la Sota, abogado en México por la no eliminación de sanciones a la administración de Nicolás Maduro ante los integrantes de la plataforma unitaria en el marco del diálogo que se desarrolla en el país azteca entre el chavismo y la oposición. Voces de distintos grupos civiles se hicieron escuchar incluso a la puerta del hotel de la capital mexicana, donde estaban reunidas las delegaciones. Molly de la Sota llevó la situación de los considerados presos políticos, como la de su hermano, quien permanece detenido desde hace más de 3 años en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar en Boleíta, que según las denuncias de sus familiares no ha tenido juicio y ha sido torturado. Diputado, y con las víctimas de crímenes de lesa humanidad, ustedes no van a hablar con nosotros, con la sociedad civil, con los más de 300 presos políticos que hay en Venezuela. ¿Qué pasó con la muerte de Acosta Arévalo? ¿Usted nos puede dar, por favor, alguna información si se van a tomar cuenta la libertad de los presos políticos militares? Les explicaba que hay un acuerdo de que la declaración la van a dar solo los coordinadores. Esperamos que se tome en cuenta, por favor, la libertad de los presos políticos y sobre todo de los militares. Mi hermano en estos momentos está siendo torturado en Venezuela, en la DGCIN. En el sótano de la DGCIN hay 20 militares siendo torturados. Espero que por favor nos tomen en cuenta y no se olviden de ellos. Nosotros las víctimas tenemos voz y la vamos a alzar. En otras informaciones, el pasado miércoles el presidente de Colombia, Iván Duque, recibió al enviado especial del secretario de la ONU para los migrantes venezolanos en Latinoamérica, Eduardo Stein, para evaluar el estatus temporal que tiene 1 millón de migrantes venezolanos inscritos y que permite la regulación más grande de la región. También con el doctor Stein hacer una evaluación del estado de avance de la política del Estatuto de Protección Temporal en nuestro país. Ya tenemos en este momento más de 1 millón de migrantes
que empezaron con el preregistro virtual y que ya tienen hoy reconocimiento biométrico. Eso es un récord y eso nos permite que nosotros fijemos la meta de llegar para finalizar este año con cerca de 1 millón de migrantes que ya tengan su tarjeta de identificación del Estatuto de Protección Temporal y avanzar para tener 800,000 más entre enero y agosto del año 2022. Eso nos permite a nosotros tener la regularización migratoria más grande que se haya hecho en América Latina, pero hacerla también articulada con una capacidad de respuesta de los servicios del Estado y reconociendo también el acompañamiento que en estos frentes nos ha dado tanto ACNUR como la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados y también la Organización Internacional de Migraciones con el apoyo del PNUD en identificar el importante peso económico y social que tiene una política migratoria fraterna e inclusiva. En este sentido, Ronald Rodríguez, el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, aseguró que las impresiones de las cifras sobre el balance de los venezolanos en Colombia son de un 20%, aseverando que en el territorio tienen más de 6 millones de venezolanos en ese país. En el día de ayer se publicó una cifra que, mostraba el fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela y decía que había 6.024.351 venezolanos fuera de su país. Dato que se levanta a partir de una serie de proyecciones que hacen las distintas agencias migratorias de los países receptores. No obstante, pues también hay que aclarar que horas después el R4B, que es la plataforma de Naciones Unidas, la plataforma multiagencial donde se está haciendo el seguimiento y el apoyo a la migración venezolana, pues modificó la cifra y bajó nuevamente a 5.667.921. Nosotros desde el Observatorio de Venezuela creemos que la cifra realmente es la de más de 6 millones. Esto parece obedecer a que Migración Colombia muy seguramente le entregó la cifra a las autoridades, sobre todo por la visita de Eduardo Stein a Colombia, y que la gente del R4B lo publicó sin, la anuencia del gobierno colombiano. Ustedes saben que en el caso de Colombia habla de 1.700.000 migrantes y la cifra en este caso sería una cifra de 2.099.357. Más allá de la dinámica de si son 6 o son 5,6, la realidad es que en el caso de Venezuela vivimos un fenómeno de movilidad humana que es difícil de establecer cuál es su dimensión. Incluso cuando uno le hace seguimiento a la plataforma, pues se da cuenta que en todo este periodo de cierre de fronteras por la pandemia, en el cual pues la movilidad humana se ha visto seriamente golpeada y la gente no puede pasar de un país a otro con mucha facilidad, los vuelos se han restringido y varias de las fronteras continúan cerradas, pues la realidad aparte de eso es que más de 35.865 venezolanos en promedio, a pesar de los cierres de frontera y a pesar de todas estas características, continúan saliendo de su país. Rodríguez resaltó que el régimen de Nicolás Maduro ha atacado a los migrantes, restringiéndole el acceso al pasaporte, lo que le impide viajar legalmente a otros países, creando un desastre que lo perjudica a la hora del registro del estatus, que exige como requisito el salvoconducto. El régimen de Nicolás Maduro ha intentado minimizar el fenómeno migratorio que enfrenta el país. Es decir, el régimen de Nicolás Maduro en diferentes momentos ha atacado a la migración venezolana de diferentes maneras. Primero, limitando su derecho a la movilidad internacional, el acceso a pasaportes. Cuando un ciudadano no tiene acceso a un pasaporte o le cuesta demasiado dinero acceder a uno, pues lo obliga a viajar sin un documento que le permitiría pasar las fronteras y que de hecho pues le permitiría ingresar al país en regularidad. Esa ha sido una de las medidas más desastrosas porque los ciudadanos venezolanos en medio de las afugias, en medio de esta emergencia humanitaria compleja y ya prolongada, pues salen del país sin un documento que les permita hacer ese tránsito internacional y de entrada, por ejemplo, ya en el Estado colombiano ingresan de forma irregular y esto pues tiene unas consecuencias en el corto y en el mediano plazo para ellos. Con esta información pasamos a materia económica. La inflación mensual en Venezuela fue de 10.6% en agosto pasado, informe de este jueves del Observatorio Venezolano de Finanzas, OVF, entidad independiente que agrupa a varios analistas economistas.
A través de su cuenta en Twitter, la OBF detalló que la inflación interanual fue de 1.743%, mientras que la acumulada en lo que va de año es de 4.470.3%. Por su parte, el observatorio reportó que la canasta básica familiar alcanzó con un costo de $305.09. Los rublos que más aumentaron durante el mes de agosto fueron los esparcimientos de 35%, servicios 24% y alimentos y bebidas 9.7%. La inflación en julio pasado fue de 19%, un repunte después de que en junio se ubicaba en un 6%, su registro más bajo desde enero de 2017, siempre según los datos difundidos por la OBF. Con esta información nos vamos a un corte publicitario y enseguida regresamos con más de tu informe RCR en el panorama internacional. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Les estamos presentando Informe RCR. El compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En internacionales, Dinamarca regresó este viernes a la normalidad después de que fueran eliminadas las últimas restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus, siguiendo el anuncio realizado a finales de agosto por el gobierno. La desaparición de las restricciones estaba prevista para el 1 de octubre, pero se adelantó 3 semanas debido a que las autoridades consideraron controlada la pandemia y por el alto nivel de la población vacunada, más del 73%. Dinamarca ya había eliminado las mascarillas interiores en junio y desde el 1 de septiembre se habían levantado las limitaciones de aforo para grandes eventos y reabierto las discotecas, aunque todavía era necesario presentar un pasaporte COVID para acceder a algunos lugares. Entre tanto, en la tarde de este jueves se presentó un nuevo ataque contra la policía en Cúcuta. Los hechos se registraron en el barrio Escobar, a unos 2 kilómetros de la frontera. 2 uniformados y 2 civiles resultaron heridos, además de una mujer que pasaba por el lugar al momento del ataque falleció debido a la explosión. Según se conoció, el ataque iba dirigido contra miembros de la policía y tránsito y el transporte, quienes habían instalado un puesto de control en la vía que comunica al barrio Escobar a esos escasos metros de la frontera con Venezuela. Y en materia deportiva tenemos a nuestro compañero David Uzcategui, que nos va a informar sobre las noticias más destacadas del deporte. Muchísimas gracias, Helen, por el enlace. David Rodríguez para todos ustedes, amigos de Radio Caracas Radio. Comenzamos de inmediato este resumen informativo de deportes de esta hora con atletismo, ya que Yulimar Rojas dejó más que claro que ganó la primera Liga Diamante en su carrera con un salto de 15,48 metros. La venezolana, reina del salto triple, venía de romper el récord en su última presentación con un soberbio salto de 15,52 metros. Todo esto ha sido el broche de oro a un inolvidable año 2021 para la venezolana. En fútbol, la Vinotinto cayó estrepitosamente 2-1 ante su similar de Paraguay en el estadio de los Defensores del Chaco en Asunción, quedando con un balance horrible de 0 puntos de 9 posibles en esta triple fecha FIFA, quedando prácticamente fuera de carrera vía a Qatar 2022, tanto que se encuentra a 6 puntos del quinto lugar que da opción al repechaje. En futsal, Venezuela se sigue alistando y tuvo un partido interescuadra de cara a lo que será el Mundial de este domingo, cuando debutamos ante la local Lituania. El 12 de septiembre va a ser un día histórico para este deporte en nuestro país.
Hablando un poquito también del baloncesto venezolano, Cocodrilos de Caracas confirmó la contratación de una de las leyendas vivientes del baloncesto nacional, como lo es el ex pívot de la NBA, bicampeón con los Houston Rockets, Carl Herrera. En el mundo del tenis, la canadiense Leylah Fernández sigue sorprendiendo al mundo y llegó a la final del US Open y se va a enfrentar nada más y nada menos que a la griega María Sakkari. Ambas chicas no llegan ni siquiera a los 20 años de edad. En masculino, Novak Djokovic, primer favorito y número 1 del mundo, junto con el ruso Daniil Medvedev, segundo sembrado del certamen, se van a encontrar en las semifinales, pero antes deben superar a Alexander Zverev y al canadiense Félix Auger-Aliassime, duodécimo preclasificado respectivamente. Les deseamos de antemano un feliz fin de semana para todos. Gracias a nuestro compañero David Rodríguez por esas noticias deportivas. Así finalizamos nuestro compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Gracias por escucharnos. Feliz fin de semana. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM. RCR,